Bienvenidos amigos, esto es De Camino, programa 448. En nuestra vertiente 4 estamos con teología básica y catecismo y hoy llegamos a un tema precioso. Vamos a hablar de Dios como Padre. La vez pasada comentábamos cómo en la Trinidad hablamos de un solo nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues llega el momento de hablar de Dios como Padre. Y nos vamos a dar cuenta que, como en tantos otros temas de nuestra fe católica, la revelación de la paternidad de Dios ha sido un proceso, un bello proceso que tiene, como no podía ser de otra forma, su culminación en Jesucristo. Bienvenidos, estamos de camino. ¿Qué significa utilizar la palabra Padre en el contexto de la fe? Hay como unos 4 elementos que se pueden destacar. Hablar de un padre es hablar del origen, como cuando uno se refiere a la familia a la que uno pertenece. Hablar de un padre es hablar de aquel que tiene una cierta autoridad dentro del hogar. La voz del papá, la palabra del papá, tiene importancia para la familia, es formadora de los hijos. Es verdad que hay papás que abusan de esa autoridad, pero aquí no estamos hablando de autoritarismo, sino de auténtica autoridad. Entonces, un padre es aquel que tiene autoridad y es aquel que nos habla de un origen. Además, la verdadera paternidad va unida siempre a la bondad. Las personas que hemos tenido esta experiencia, por supuesto que la llevamos grabada en el corazón. Efectivamente, el papá, juntamente con la mamá, por supuesto, es expresión de una bondad que empieza en el hecho mismo de dar el ser, pero que luego cuida, protege, guía la vida. Y junto a esa bondad, por supuesto, está una solicitud, que es una manera de referirnos a la bondad en acción a través del tiempo. Estos son los distintos elementos que destacamos cuando hablamos de Padre. Y estos elementos aparecen ya desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla, en efecto, de Dios como aquel que es origen, es el creador, el único creador de todas las cosas. En ese sentido, pues obviamente Dios es origen y por eso se le llama Padre. ¿No es Él tu Padre y tu Creador? Pregunta Moisés en el capítulo 32 del Deuteronomio. En ese mismo sentido, Dios es Padre de Israel, Padre del primogénito. Israel aparece como el primogénito. Sabemos que en estas culturas antiguas, el ser primogénito no significaba simplemente una numeración, una especie de cronología. No, el ser el primogénito es ser el primer depositario de la riqueza, de la sabiduría y de la autoridad del papá. Con alguna frecuencia, la herencia que recibía el primogénito era distinta de la herencia que recibían los demás hermanos. Él es el primogénito, Israel. Pero además, esta noción de primogénito nos lleva a algo muy bello. Si Israel es el primogénito, quiere decir que está llamado a tener muchos hermanos. Y estos hermanos de Israel tendrán que ser los otros pueblos. De esto también nos habla la Escritura. La Escritura nos cuenta cómo otras naciones llegarán a juntarse con Israel en una sola bendición. Y así, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. De manera que aquello de ser primogénito está indicando el comienzo de una gran familia, una familia que finalmente abarca la humanidad.
Esto nos indica que la manera de ser padre, la manera como Dios es padre de Israel, no es en clave de una especie de egoísmo, sino más bien en clave de una bendición que ha de extenderse para otros pueblos. Cuando nos referimos a Dios como Padre, evidentemente hay algunas características que son propias de la masculinidad. Estas características no deben hacernos pensar, sin embargo, que Dios es varón. No, esta no es la idea. Pero hay algo de la manera de amar de los papás en comparación con la manera de amar de las mamás, algo que es importante recordar aquí. Vamos a tratar de explicarlo con el favor de Dios. Si nos damos cuenta, el amor de la mamá es lo que llamamos un amor de continuidad. Efectivamente, la mamá empieza por ver al hijo como una especie de parte del cuerpo de ella. Esta experiencia, que es la experiencia propia de la gestación, no es ciertamente la que tiene el papá. El papá tiene otro tipo de experiencia. El amor del papá, entonces aquí vamos a describir el amor del papá, es un amor que llamamos de discontinuidad. Es decir, es un amor que está marcado por la diferencia y la distancia. Sobre todo este aspecto de distancia se nota en el proceso del embarazo. En el embarazo, la mamá está percibiendo continuamente el cuerpo del bebé, de un modo casi continuo, digamos. El papá no percibe ese cuerpo, hay una discontinuidad. Y resulta que si nosotros miramos la relación entre Dios y la creación, nos damos cuenta que entre Dios y la creación hay una especie de relación que tenemos que describir con la palabra discontinuidad. ¿En qué sentido hay discontinuidad? Pues en el sentido de que la creación no es parte de Dios y Dios no es parte de la creación. De hecho, el modo de ser de Dios es completamente diferente del modo de ser de las criaturas, porque Dios es el origen trascendente de las criaturas. Entonces, si nosotros comparamos el modo de amar de la mamá y el modo de amar del papá, debemos decir que el amor de Dios conecta con esta discontinuidad de la que estamos hablando. Y en ese sentido, y solamente en ese sentido, conviene decir que Dios es Padre. No conviene, en cambio, decir que Dios es Madre. Y sin embargo, sí hay rasgos del amor de Dios que se pueden comparar, que tienen un parecido, que tienen una similitud con el modo de amar de la mujer y concretamente el modo de amar de la mamá. En ese caso, hablaremos de lo que tiene que ver especialmente con la ternura, lo que tiene que ver con la generosidad y en la misma línea de la generosidad, lo que tiene que ver con esa especie de paciencia o perseverancia que es tan propia del amor de la mamá, ese amor perseverante de la mamá. En ese sentido, entonces, ya el Antiguo Testamento nos muestra que es conveniente hablar de Dios como Padre, pero entendiendo que Dios no es hombre, Dios no es varón, tampoco Dios es mujer. Como dice muy claramente el Catecismo en el número 239, Dios es Dios. Esa frase es útil recordarla para no caer tampoco en asignarle una especie de sexo a Dios. Dios es Dios. Y las razones para llamarlo Padre, pues son las que hemos expuesto con esto del amor de continuidad y el amor de discontinuidad.
Ahora bien, llega nuestro Señor Jesucristo y cuando llega Cristo, todo cambia. Cambia no en el sentido de ser negado lo anterior, sino que se profundiza. Cristo se refiere al Padre de un modo único e intenso. Vamos a decir todavía una palabra más apropiada, único y profundo. Su manera de acercarse al Padre en la oración es utilizando una palabra que luego Él quiso que también nosotros utilizáramos, la palabra Abba, que es algo así como Padre bien amado, como Padre amoroso, como papito. Es una relación de una cercanía, entonces aparecen elementos nuevos, de una cercanía, de una confianza, pero todavía hay algo más profundo, de una connaturalidad. Así, por ejemplo, Cristo dirá, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Esta manera de hablar de Cristo, esta relación única de Cristo con el Padre, nos lleva a una plenitud en el significado de la palabra Padre. Es decir, a partir de Cristo, nosotros entendemos que la palabra Padre tiene una connotación mucho mayor. Es decir, el modo como Cristo es Hijo y el modo como Dios es Padre de Cristo está mucho más allá de todo lo que había dicho el Antiguo Testamento. Es lo que encontramos, por ejemplo, al comienzo del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Esta clase de expresiones van a llevar después a la iglesia a un profundo discernimiento y en ese discernimiento, entonces, pues va a llegar a afirmarse que el Hijo es consubstancial al Padre y merece su misma gloria. Este es el nivel absolutamente único que tiene el Hijo, que tiene Cristo, y solamente lo tiene. Ahora bien, nosotros en algún sentido lo participamos en la medida en que nos unimos a Jesucristo. Este es el camino que lleva desde el Padre Creador, que es una autoridad y que es origen, casi de un modo abstracto, a ese Padre entrañable, a ese Abba que Cristo nos ha enseñado. Lo que me parece más bello y profundo de este tema es darnos cuenta cómo Cristo tenía y tiene desde toda la eternidad una relación única con Dios su Padre. Y ha querido Cristo que nosotros entremos en esa misma relación, en esa conexión profunda con Dios. Es decir, como hermosamente lo ha comentado el Papa Francisco, que aprendamos a ser, que lleguemos a ser hijos en el Hijo. Esto es de camino, bocados de conocimiento. ¿Para qué? Bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.